Buenas tardes a todos. Voy a comenzar con mi Ateneo. Mi nombre es Yamila Uber, soy bioquímica residente de primer año de la Residencia de Bioquímica Clínica del Chaco. Voy a presentar mi Ateneo que corresponde a mi rotación por el área de hemostasia, que roté, digamos, por el área de oncohematología del Hospital Ferrando, que se titula como Procesos tromboembólicos, el laboratorio en el control del tratamiento. Entonces, los temas que vamos a desarrollar van a ser una breve descripción de la epidemiología, factores de riesgo y fisiopatología, algo del diagnóstico, y en cuanto al tratamiento me voy a enfocar en el tratamiento anticoagulante, que es donde el laboratorio tiene un rol importante en el monitoreo de la anticoagulación. Entonces, como procesos tromboembólicos o enfermedad tromboembólica venosa, se encuentran la trombosis venosa profunda y la tromboembolia pulmonar. En cuanto a la epidemiología, en Estados Unidos se reportan no sé, 600.000 casos anuales con una mortalidad cercana al 10%, pero en Argentina se desconoce su incidencia. Se considera la tercera causa de muerte cardiovascular después de la cardiopatía isquémica y el accidente cerebrovascular dentro de la población general, y como una de las primeras causas de muerte en la población intrahospitalaria. Esta es una incidencia reportada por el Hospital Italiano de Buenos Aires, donde ellos registraron la frecuencia de casos de procesos tromboembólicos y llegaron a que hay una incidencia de 0,9 casos cada 1000 días por cada paciente hospitalizado, y que esta incidencia aumenta a 1 por cada 100 días en pacientes internados a partir de pacientes mayores a 80 años. En cuanto a los factores de riesgo, existen muchos factores de riesgo. Lo podemos clasificar en factores predisponentes fuertes, como fracturas, cirugías, traumatismos; factores predisponentes moderados, en el caso de cáncer, quimioterapia, embarazo, uso de anticonceptivos orales; y factores predisponentes leves, que se encuentra el reposo mayor a 3 días, viajes prolongados, edad avanzada y la obesidad. Se dice que la interacción entre estos factores nos va a llevar a la producción de procesos tromboembólicos en los pacientes, y que estos factores predisponentes están relacionados también con la triada de Virchow, que es, digamos, que la enfermedad tromboembólica se produce por la interacción en alteraciones en el éxtasis venoso, lesión vascular e hipercoagulabilidad sanguínea. Entonces, dentro de la fisiopatología, los trombos se producen frecuentemente, con mayor frecuencia, en venas donde hay un flujo lento, un flujo sanguíneo lento. Donde mayormente se reportan los trombos son en las venas de la pantorrilla. Entonces, se dice que inicialmente comienza con una disminución del flujo sanguíneo, en donde por detrás de las válvulas venosas van a comenzar a acumularse factores, sustancias sanguíneas. Dentro de ellas van a estar los factores de la coagulación, y por lo tanto va a haber un aumento de sustancias procoagulantes. También, debido a la disminución del flujo, va a haber una hipoxia. Esta hipoxia lo que va a hacer, va a producir un daño en las células endoteliales, que va a llegar a producir tanto moléculas de adhesión a los leucocitos como factor tisular. Los leucocitos se van a adherir, se van a activar, van a producir también la expresión de factor tisular, la expresión de microvesículas. Todo esto va a llevar a la exposición del factor tisular y a la activación de la cascada de coagulación, produciendo el trombo de fibrina. Debido a que hay una gran cantidad de eritrocitos y de células, se dice que los trombos venosos son considerados como trombos rojos. Entonces, en cuanto al diagnóstico, el paciente va a llegar con una clínica determinada. Esta clínica de procesos tromboembólicos es muy inespecífica,
y por eso el médico tiene que ser capaz de sospecharla ante estos signos y síntomas clínicos. Debido a que son muy inespecíficos, se debe determinar la probabilidad de que el paciente esté sufriendo un proceso tromboembólico. Es así como se debe determinar la probabilidad dependiendo de diferentes scores. Uno del score más utilizado es el puntaje de Wells, que dependiendo, digamos, de la clínica de del paciente, se va a determinar una probabilidad clínica baja o alta. En cuanto al diagnóstico por marcadores bioquímicos, el más utilizado es el dímero D, que si bien es muy sensible, tiene un alto valor predictivo negativo, que junto a una baja probabilidad clínica vamos a poder descartar un proceso tromboembólico. Esa sería la utilidad del dímero D. Después tenemos otros marcadores como el péptido natriurético cerebral y el NT-proBNP, que son marcadores de disfunción del ventrículo derecho, que se van a aumentar, digamos, principalmente en las embolias pulmonares. También la troponina como marcador de lesión miocárdica, pero si estos marcadores están aumentados, no van a ser al diagnóstico, sino al pronóstico del paciente. El diagnóstico realmente se hace por imagen. Los métodos por imágenes tienen mayor o menor probabilidad de identificar un proceso tromboembólico. Se van a utilizar aquellos que estén disponibles en el hospital. En cuanto al tratamiento, el tratamiento agudo va a consistir en evitar la progresión de los trombos y reperfundir los vasos ocluidos principalmente. Yo me voy a basar en el tratamiento anticoagulante, que es el tratamiento que evita, digamos, la progresión de los trombos en la fase aguda. El tratamiento anticoagulante en la fase aguda entonces tiene como objetivo evitar la progresión de los trombos. Consta de 5 a 10 días del diagnóstico. Va a estar dada por anticoagulantes vía parenteral principalmente. Se necesitan anticoagulantes de acción rápida, porque necesitamos evitar la progresión de los trombos ya. Una fase de tratamiento anticoagulante prolongada o tratamiento a largo plazo, y una fase extendida o tratamiento extendido. La fase prolongada o tratamiento a largo plazo en sí se superpone, digamos, con la fase aguda, porque se necesita la fase prolongada. Principalmente los anticoagulantes utilizados son los antagonistas de la vitamina K, que requieren para llegar para llegar a, a inhibir, digamos, claro, para que puedan comenzar a actuar y ser drogas anticoagulantes necesitan de 2 a 3 días. Por lo tanto, se comienza la terapia anticoagulante en la fase aguda hasta que el RIN esté entre el rango terapéutico, que sería entre 2 y 3. Esta fase prolongada o extendida va a depender de la clínica del paciente. Entonces, el médico tiene que decidir la prolongación del tratamiento, si es necesario o no, en caso de que, por ejemplo, los trombos sean provocados o no. Por ejemplo, un trombo provocado puede ser por alguna cirugía. En estos casos, la probabilidad de que se produzca un nuevo trombo no es alta. Por lo tanto, la fase prolongada no va a ser muy extendida. Y en el caso que, por ejemplo, los trombos sean idiopáticos, generalmente hay un aumento de la probabilidad de que el paciente tenga un nuevo trombo. Entonces, los anticoagulantes más importantes, vía parenteral, tenemos la heparina no fraccionada y la heparina de bajo peso molecular. Y vía oral tenemos los anticoagulantes orales directos, que son nuevos,
y medianamente nuevos, y los antagonistas de la vitamina K. Entonces, comenzando con la heparina no fraccionada, es un polímero de la familia de glicosaminoglicanos sulfatados, es el primer anticoagulante utilizado, tiene un pentasacárido específico que se une a la trombina mediante los residuos lisina y provoca un cambio conformacional que va a producir eh, la unión a la trombina para inactivarla. Entonces, la heparina no fraccionada, mediante este péptido pentasacárido específico, se va a unir a la antitrombina, produciendo un cambio conformacional y permitiendo la unión a la trombina para inactivarla. Vemos que para esta unión sea eficiente, la heparina necesita de al menos 18 sacáridos. En cuanto a la administración de la heparina no fraccionada, puede ser vía endovenosa, en infusión continua o vía subcutánea cada 12 horas. ¿Qué problema tiene la heparina no fraccionada? Tiene el problema de que presenta una gran variabilidad a la respuesta anticoagulante, es decir, que para que el anticoagulante esté en un rango terapéutico se necesita monitorear. Esto se debe a que la heparina en plasma se une a diferentes proteínas y receptores, variando mucho su biodisponibilidad. Entonces, es necesaria la monitorización por el laboratorio, y esto se va a realizar a través del tiempo de tromboplastina parcial activado. ¿En qué va a consistir el tiempo de tromboplastina parcial activado? En agregar a un plasma citratado tromboplastina parcial, un activador y calcio, lo que va a provocar la activación de la vía intrínseca in vitro para la formación del trombo de fibrina, y vamos a determinar el tiempo en la formación del trombo. Cuando el plasma se encuentra la heparina, vamos a ver que esta heparina va a inhibir a la trombina, por lo tanto este tiempo se va a prolongar. Bueno, también, y me olvidé decir, que la heparina también inhibe en menor medida al factor 10 activado y al factor 9 activado. El rango terapéutico es entre 1,5 y 2 veces el valor basal del paciente. Pero ¿cuál es el inconveniente de esto? Es que existen diferentes sensibilidades del APTT a los rangos de heparina debido al origen y la composición del reactivo, al método de detección del coágulo y a la combinación reactivo-sistema. Entonces, ¿qué sería lo ideal hacer? Es tomar pacientes, como mínimo 60 pacientes con diferentes dosis de heparina, y determinar, por un lado, el APTT y por otro lado, la concentración de heparina. Entonces vamos a trazar una recta y vamos a determinar, digamos, el rango terapéutico de la heparina, qué rango de APTT correspondería. Acá podemos ver que hay dos rectas, una es hecha con plasma de pacientes y otra es realizada a través del agregado de heparina a plasma. Entonces nosotros conoceríamos la concentración de heparina. El problema de agregar la heparina al plasma es que no sufre, digamos, la unión a diferentes proteínas que sí sufre, digamos, en la sangre, y por lo tanto vemos cómo esta curva aumenta y el rango aumentaría. Bueno, acá, por ejemplo, se determinó la concentración de heparina, la heparinemia, mediante el método de anti-10 activado, que más adelante lo voy a explicar. El rango terapéutico sería entre 0,2 y 0,4 unidades internacionales por mililitro. No olvidar que además tenemos variables preanalíticas, como las indicaciones al paciente, el paciente debe estar en ayunas,
no haber realizado esfuerzo físico. En cuanto a la toma de muestra, en este caso, que vamos a evaluar la concentración de heparina, sería si se realizan dosis cada 12 horas, debería evaluar al paciente a las 6 horas de esa dosis, y si es una infusión continua, se debe evaluar luego de las 4 horas. El anticoagulante va a ser citrato, 3,2%, en una proporción muestra anticoagulante muestra 1+9. La toma de muestra debe ser con la colocación del lazo menos de 1 minuto, y debe ser la extracción lo más rápida posible, ya que las extracciones difíciles pueden llegar a alterar el APTT por activación de los factores. En cuanto al procesamiento y almacenamiento, debemos procesar lo más rápidamente posible. Cuando vamos a evaluar la heparina, dentro de las 2 horas se debería realizar. Bueno, en cuanto a las ventajas y desventajas de la heparina no fraccionada, tenemos como ventajas que tiene una vida media corta, puede ser inhibido por la protamina y es de bajo costo. En cuanto a las desventajas, requiere la monitorización permanente y tiene complicaciones como sangrado, trombocitopenia inmune, trombocitopenia inducida por heparina y osteoporosis. Debido a esta trombocitopenia, que es una complicación, siempre cuando el paciente está tratado con heparina no fraccionada, debe ir acompañado de un control de hemograma, tanto hematocrito como plaqueta. En cuanto a las heparinas de bajo peso molecular, se producen a partir de las heparinas no fraccionadas por despolimerización. Tienen la ventaja de que no tienen tanta variabilidad, por lo tanto no requieren casi nunca monitoreo por el laboratorio, ya que tienen una farmacocinética y una farmacodinámica más predecibles. Vemos cómo se producen, digamos, por el fraccionamiento de la heparina no fraccionada. Los péptidos son más cortos, se van a unir por el péptido específico a la antitrombina 3 y pueden inactivar en mayor medida solamente al factor 10 y en menor medida al 9. Vemos cómo en realidad lo que se obtienen, digamos, es pools de péptidos, de sacáridos de diferentes tamaños. Entonces, las diferentes heparinas de bajo peso molecular van a tener mayor o menor inactivación del 10 con respecto a la unión antitrombina. Bueno, entonces, ¿en qué pacientes sí podría ser necesario el monitoreo terapéutico? En pacientes con insuficiencia renal, ya que su depuración es principalmente renal, en embarazadas, en pacientes con un alto índice de masa corporal, en pacientes con riesgo tromboembólico, cuando el paciente tiene elevado riesgo hemorrágico, y ante una recibida tromboembólica o ausencia de respuesta al tratamiento anticoagulante. ¿Cómo se va a monitorear las heparinas de bajo peso molecular? Determinando mediante la determinación anti-10, que consiste, digamos, al plasma del paciente, que va a contener estas heparinas de bajo peso molecular, se va a agregar un exceso de anti-10. Entonces, las heparinas se van a unir a la antitrombina e inactivando al 10 activado, no es anti-10, es factor 10 activado. Entonces, como pusimos en exceso, va a haber un remanente de factor 10 activados que los podemos determinar, por ejemplo, con métodos cromogénicos, donde la concentración
es decir, la absorbancia va a ser directamente proporcional al factor 10 e inversamente proporcional a la heparina de bajo peso molecular. Es decir, va a ser directamente proporcional a este 10 remanente e inversamente proporcional a la concentración de heparina. Otra vez, no olvidar las variables preanalíticas. En este caso, el momento de la toma de muestra va a ser 4 horas después de su administración. Nos voy a decir que las heparinas de bajo peso molecular se administran vía subcutánea. En cuanto a las ventajas de la heparina de bajo peso molecular, tenemos que tiene una alta biodisponibilidad, porque ya dije no se une a las proteínas plasmáticas, tiene una efectividad similar a la de la heparina no fraccionada, con menores riesgos de sangrado y menor incidencia de trombocitopenia inducida por heparina y osteoporosis, y es el tratamiento de elección en los primeros 3 a 6 meses en pacientes con cáncer. Las desventajas es que se eliminan casi exclusivamente renal y por lo tanto en pacientes con insuficiencia renal no se podrían utilizar y son parcialmente inhibidas nada más por la protamina. Bueno, en cuanto a los antagonistas de la vitamina K, son muy utilizados, como ya dije, en la fase prolongada. Su mecanismo de acción va a ser inhibir a la epóxido reductasa, que pasa la vitamina K de epóxido a reducida. Por lo tanto, va a disminuir la vitamina K reducida, que es necesaria para la gamma carboxilación de ciertos factores. Esta gamma carboxilación es necesaria para que los factores de la coagulación sean funcionantes. Los factores de la coagulación que son dependientes de esta vitamina K son el 2, el 7, el 9 y el 10. También la proteína C y S, que pertenecen más que nada al sistema antitrombótico. Los anticoagulantes vitamina K dependientes más usados en Argentina son el acenocumarol y la warfarina. El acenocumarol tiene una máxima actividad entre las 36 a 48 horas, por eso era que no se pueden utilizar en la fase aguda, y una duración de la acción hasta 2 días. La warfarina, la máxima actividad se obtiene recién entre las 72 y las 96 horas y tiene una duración entre 2 y 5 días. ¿Qué inconvenientes tienen estos anticoagulantes? Es la variabilidad de la dosis necesaria para un correcto rango terapéutico. ¿A qué se debe esta variabilidad? A factores genéticos, principalmente a los citocromos en hígado, ya que son metabolizados a nivel hepático, a la dieta, que va a depender de la vitamina K ingerida con la dieta, interacciones que pueden tener con otros medicamentos, y el más importante es la adherencia del paciente al tratamiento, porque es un tratamiento prolongado donde el paciente debe tomarlos todos los días, como se le indica al médico. En cuanto a la monitorización, por lo tanto, debido a esta variabilidad, es muy necesaria la monitorización por el laboratorio. Se va a realizar a través del tiempo de protrombina, mediante la expresión de la razón internacional normatizada. Entonces, el tiempo de protrombina se fundamenta en la activación de la vía extrínseca mediante el agregado de tromboplastina cálcica, que es el factor tisular. Va a llevar a la activación de la vía extrínseca con la formación del coágulo de fibrina. Se mide, digamos, este tiempo de formación del coágulo. En un paciente que está con anticoagulantes de la vitamina K, vamos a encontrar disminuidos los factores 7, 10, 9 y 2. Entonces, al determinar el tiempo de protrombina, lo que va a suceder es que este tiempo se va a prolongar debido a la disminución de estos factores. ¿Cuál es el inconveniente de informar solo el tiempo de protrombina en
segundos es también las diferentes sensibilidades del origen y la composición del reactivo, del método de detección, de la combinación reactivo-sistema de detección. Entonces se debe realizar lo que todos conocemos como curva de calibración del TP e informar en porcentaje de actividad. Esto se va a realizar mediante calibradores con una actividad, con un porcentaje de actividad específico. Se realizan diluciones, se determina el TP para cada uno y se hace la curva en un papel logarítmico. En el caso del control de la anticoagulación, la Organización Mundial de la Salud lo que hizo fue realizar la preparación interna de una tromboplastina de referencia, a la cual a esta tromboplastina de referencia le indicó un índice de sensibilidad de 1. Entonces, todas las tromboplastinas que se fabrican, lo que deben informar es este índice de sensibilidad internacional, que es la comparación frente a esta tromboplastina de referencia. Entonces, lo que se realizan es determinar el TP de plasmas de pacientes normales y pacientes anticoagulados, alrededor de 20 pacientes normales y 60 pacientes anticoagulados. Se determina en estos plasmas tanto el TP con la tromboplastina de referencia como con la tromboplastina a calibrar, digamos. Se grafican, se realiza esta gráfica y por el método de regresión lineal de cuadrados mínimos vamos a trazar una recta. En la pendiente de esta recta va a ser la medida del índice de sensibilidad de la tromboplastina que estamos calibrando. Por eso es que todos los reactivos comerciales deben indicar su índice de sensibilidad internacional. También se puede pedir, digamos, o se debería indicar este índice de sensibilidad dependiendo de la tromboplastina y del método de coagulación, o sea, del equipo que se tiene que se utiliza, es decir, que es tanto dependiente de la tromboplastina como el equipo que se va a utilizar. Se puede llegar a determinar este ISI de forma corroborar, digamos, el índice de sensibilidad internacional a partir de plasmas de referencia con un TP y un RIN designados, digamos. Es decir, de esta forma corroborar si el ISI informado por el fabricante es el ISI verdadero, digamos, que tenemos en el laboratorio. De esta forma, la Organización Mundial de la Salud estandariza, digamos, el resultado del informe para la monitorización de pacientes anticoagulados. Entonces, el RIN va a ser el TP del paciente en segundo sobre la medida geométrica de TP de pacientes normales. Es la media geométrica de pacientes normales elevado a la ISI. Es importante que esta media geométrica sea determinada en el laboratorio, con la tromboplastina utilizada en el laboratorio, de al menos 20 pacientes normales. El rango terapéutico que se quiere alcanzar en estos pacientes es entre 2 y 3. Se vio que un RIN mayor a 4 ya aumenta exponencialmente el riesgo de sangrado. También tenemos los anticoagulantes orales directos, también llamados nuevos. Son anticoagulantes fabricados con el objetivo de reemplazar a los antagonistas de la vitamina K debido a todas las complicaciones ya mencionadas. Estos anticoagulantes orales directos tienen la misma eficacia que los anticoagulantes antagonistas de la vitamina K, son de tomas orales, además de que generalmente no requieren la monitorización
por el laboratorio, ya que tienen una farmacocinética y farmacodinámica predecibles. Entonces, en Argentina, que es lo que encontré, se utilizan el dabigatran, que es inhibidor directo de la trombina, el rivaroxaban y el apixaban, que son inhibidores directos del 10 activado. ¿En qué situaciones podrían ser convenientes determinar la concentración de esta droga? Es ante una cirugía de urgencia o procedimiento invasivo, principalmente en aquellos pacientes con insuficiencia renal o hepática, ya que se metabolizan a nivel hepático y secretan a nivel renal, frente a eventos adversos como hemorragias o trombosis, y en aquellos pacientes con un índice de masa corporal extremo o que tengan alguna alteración en la metabolización de la droga, será necesario, digamos, determinar la dosis en estos pacientes. Recomendaciones para la toma de muestra para la medición de estos anticoagulantes orales directos. El dabigatran en plasma es estable 24 horas, pero recordemos, digamos, que si se realizan ensayos coagulométricos, no se debe superar las 4 horas, y a menos 20 grados es estable por 14 meses. El rivaroxaban y el apixaban tienen una estabilidad en plasma de 8 horas a temperatura ambiente y 30 días a menos 20 grados. En cuanto al momento de toma de muestra, es importante para la correcta interpretación de los resultados conocer el momento, el tiempo transcurrido desde la última dosis y la extracción de sangre. Se recomienda evaluar estos anticoagulantes en el valle e informar los resultados junto a valores esperados citados en diferentes publicaciones, debido a que no hay rangos terapéuticos establecidos. Bueno, tenemos el dabigatran, que es inhibidor de la trombina. Entonces, vemos que está dentro de la vía común, podría evaluarse a través del TP o del KPTT. Pero, ¿qué problemas hay? Es que el tiempo de tromboplastina parcial, los segundos del APTT no son lineal a la concentración de la droga. Se podría decir que un APTT 2,5 veces el normal en el valle podría indicar un exceso de anticoagulación. El tiempo de protrombina es prácticamente insensible, y el tiempo de trombina es demasiado sensible por su excesiva respuesta, es decir, da tiempos muy prolongados. Entonces, se puede hacer como método cuantitativo la inhibición del tiempo de trombina diluido. Entonces, lo que hacemos es una mezcla del plasma del paciente, que va a tener el anticoagulante, con un pool de plasma normal. De esta forma lo que haríamos es diluir el anticoagulante y se realiza el tiempo de trombina. Recién dije que el tiempo de trombina era muy sensible y daba tiempos prolongados, entonces podríamos diluir el plasma del paciente, y de esta forma el tiempo es proporcional, el tiempo de prolongación es proporcional a la actividad inhibitoria de la droga. Entonces, diluiríamos el dabigatran, lo que haríamos es inhibir a la trombina. Nosotros colocaríamos trombina, que es el factor activado. ¿Qué pasaría el fibrinógeno a fibrina? Entonces la prolongación de este tiempo es directamente proporcional a la concentración del dabigatran. También tenemos el método por inhibición de hecarín. Hecarín es una enzima donde esta es una enzima que pasa la protrombina a meisotrombina. Esta meisotrombina es capaz de pasar el fibrinógeno a fibrina, donde veríamos la formación del coágulo. Esta meisotrombina también es inhibida por el dabigatran, y determinaríamos la formación, el tiempo en formarse el coágulo. Este tiempo en formarse el coágulo sería directamente proporcional a la concentración
de dabigatran. En cuanto al rivaroxaban y el apixaban, que inhibían al 10 activado, también podríamos evaluarlo con el TP y el KPTT, pero en cuanto al TP, el rivaroxaban se prolonga en presencia de niveles terapéuticos en el pico, pero en el valle el TP se encuentra normal. El apixaban tiene una mínima prolongación del TP cuando se alcanzan altas concentraciones de la droga, es decir, solo es un método se podría utilizar como método cualitativo, y el APTT es poco sensible a los sabanes y depende mucho del sistema reactivo coagulómetro utilizado. Varía su sensibilidad a los sabanes. Tenemos pruebas cuantitativas, como ya describí, el método factor 10 activado, que era utilizado para las hemoglobinas de bajo peso molecular, y cromatografía líquida de alto rendimiento acoplada a espectrometría de masa, que supongo que se utilizarán solo para como investigación, digamos. Bueno, como conclusión, el laboratorio tiene un rol importante en el monitoreo de la terapia anticoagulante, principalmente en pacientes que reciben los antagonistas de la vitamina K a través del informe del RIN. Por lo tanto, se debe cumplir con los requisitos necesarios para generar resultados clínicamente confiables, siendo esto responsabilidad del bioquímico. Una cosita que me faltó es que si bien los anticoagulantes orales directos presentan al menos una misma, igual efectividad que los antagonistas de la vitamina K, con un menor riesgo de eventos adversos, debido a su coste elevado. Actualmente en Argentina se utilizan mayoritariamente los antagonistas de la vitamina K y por eso es aún importante el rol del laboratorio. Bueno, esta es la bibliografía y muchas gracias.